A todos los participantes que se van uniendo a este proceso académico. Les recomendamos activar sus cámaras y registrar su asistencia. En unos minutos más daremos inicio. Bienvenidos. Estimados participantes, se encuentra colocado en el chat el link para que registren su asistencia. Por favor, procedan a realizarlo. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario Ética y Anticorrupción. En esta tarde contamos con la participación del magíster Miguel Eduardo Costaín Vázquez, juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito revisar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos solicitados en el formulario. Es importante mantener sus cámaras encendidas. Colocarse cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure el proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Agradecemos que los participantes que deseen hacer sus preguntas sean concretos y específicos sin exceder el tiempo necesario. En esta ocasión, contamos con la participación del magíster Miguel Eduardo Costaín Vázquez. Es abogado de los tribunales del Ecuador por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. El doctor Miguel Eduardo Costaín Vázquez es abogado de los tribunales del Ecuador por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Cuenta con un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Guayaquil, un diplomado superior en Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es especialista de procedimientos constitucionales por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Guayaquil y candidato a doctor PhD por la Universidad Pontificia Católica de Perú. Es profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo,
profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Penal en la Universidad de Ecotec y profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, formador de la Escuela de la Función Judicial, autor de varias obras y publicaciones en materia penal y constitucional. Actualmente es juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tiene usted la palabra. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. No sé si me logran escuchar, si parece el audio está bien. ¿Sí? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes. He accedido a esta invitación. Creo que es uno de los últimos cursos de planificación en los cuales la Escuela Judicial ha tenido la cortesía de hacerme la invitación y he aceptado. Entonces, voy a estar con ustedes 2 días. Hoy, lo que resta de la tarde, y el día de mañana, que vamos a ver ya directamente algunos temas normativos anticorrupción aplicables en lo que tiene que ver directamente el Código Orgánico Integral Penal y algunos matices que tienen que ver hoy por hoy en algunas reformas que han existido y que influyen directamente tanto en la función judicial como a nivel empresarial, por así decirlo, o a nivel estatal, en algunas reformas que han existido actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. Eh, este seminario, no diría yo un seminario, es una especie de charla o conversatorio que vamos a tener. Vamos a dividirlo en 2 momentos. Hoy vamos a ver netamente el tema de ética e integridad aplicado directamente sobre el esquema de la función judicial, no solamente del Ecuador, sino lo que tiene que ver en el mundo entero, en el tema de la ética, la integridad, de los valores que a la larga se trata de implementar con todo el servicio, por lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Así que hoy va a ser un día donde vamos a ver muchos principios, vamos a ver antecedentes, por qué motivo esto inicia, hacia dónde se quiere llegar. Hay que indicar que hay muchos convenios y mucha instrumentación que habla de la importancia que se tiene que tener sobre el tema de la ética y de la integridad, sobre una base normativa de un código de ética. Entonces, hoy yo creo que es el día tal vez un poquito más aburrido, si lo queremos ver así, porque vamos a estar viendo una serie de principios en general. Y mañana vamos a pasar el tema de la ética como tal, lo que es Mangalore y sus principios. Y mañana sí nos vamos a enfocar directamente en algunos temas de cumplimiento normativo. Es decir, mañana toda la tarde vamos a estar analizando directamente las reformas del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica y sobre todo la importancia en la implementación de compliance o de programas de cumplimiento normativo que hoy por hoy no solamente el Estado, sino la parte privada debería de ejecutar. Entonces, son 2 días que vamos a dividirlos directamente en este sentido. Repito, hoy va a ser un día netamente en el enfoque de principios y mañana va a ser un momento en el cual vamos a estar analizando el tema directamente de compliance. Eh, Sientan de mi parte, hoy al menos vamos a estar revisando muchas diapositivas, muchas láminas, mañana también, pero hoy quizás es la jornada, por así decirlo, como le digo, un poco más tediosa, porque necesariamente tenemos que ir revisando temas históricos para poder llegar a la larga hacia el enfoque completo de la aplicación de los principios de Bangalore. Estos principios, y en lo que tiene que ver con la ética y la integridad, no es algo nuevo, esto ya tiene mucho tiempo, y todos los países suscribientes de estos principios de Bangalore a la larga han tratado de implementarlos poco a poco, que a la larga son cuestiones o principios deontológicos que todos conocemos, pero la única diferencia es que ahora ya existe una normativa y en función de un criterio que se tiene que comenzar a aplicar. La ética judicial y la integridad va de la mano con el tema de la independencia judicial. Ese es quizás lo distinto que tiene hoy por hoy el tema de los principios de Bangalore. Esto es que básicamente se habla de parámetros de ética sujetos a criterios de integridad y los dos van de la mano con un criterio de independencia judicial. O sea, la idea o la intención de generar estos manuales deontológicos es básicamente poder llegar a un sistema que tiene que ver directamente con la independencia judicial como tal. Son dos temas
a la larga que pueden ser acá importantes. ¿Cómo vamos a manejar esto? Bueno, no sé realmente si están acá conectados, se me ayuda a la escuela diciéndome a ver cómo está conformado el auditorio, si están únicamente jueces, si están abogados de libre ejercicio, si están funcionarios públicos en general, cómo está estructurado el auditorio para poder saber más o menos cómo llevamos a cabo los 2 días del seminario. Entonces, Maritza, no sé a quiénes tenemos acá actualmente. Mi estimado doctor, tenemos jueces, secretarios, ayudantes y foro de abogados. Perfecto. Pues tenemos un auditorio mixto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar entonces de enfocar todo lo que tiene que ver directamente con el sector de justicia. A veces las personas piensan, o a veces quienes no tienen conocimiento sobre el tema, y hoy por hoy realmente estamos en un medio tecnológico muy amplio, estamos en el mundo, yo siempre sostengo que estamos ya ahorita en derechos de quinta generación, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con la comunicación, y en la cual muchas veces la propia red social a veces logra desinformar en lugar de informar. Y puede ser a veces una herramienta muy útil, pero a veces en todo caso puede gestionar este tipo de afectaciones. Entonces, algo que a veces se piensa es que el tema de integridad y ética dentro de la función judicial es algo que le compete únicamente a los servidores judiciales. Y eso no es así. Todos los parámetros que tienen que ver con los principios de Bangalore no solamente incluyen en este caso a servidores judiciales, a jueces, secretarios, funcionarios estatales, sino también a todos quienes forman parte del sector de justicia. Un mito es pensar que únicamente el sector de justicia lo componen en este caso quienes forman parte de la función judicial. No es así. Una cosa es la función judicial, una cosa es la carrera jurisdiccional, una cosa son los organismos autónomos y auxiliares de la función judicial. Eso es muy cierto. El Código Orgánico de la Función Judicial es bastante claro. Pero al hablar del sector de justicia, hablamos de todos quienes forman parte de este sector. Y quienes forman parte del sector no solamente son los funcionarios judiciales, sino también lo que tiene que ver con un foro de abogados, abogados en libre ejercicio en general, y todos quienes en algún momento pueden generar impacto dentro del servicio de justicia. Entonces, esto es realmente un tema importante para poderlo analizar. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a ver realmente tiene que ver con todo este sistema, con todo este conglomerado del servicio de justicia, que hasta cierto punto también tiene que ver con otros temas y que van ligados unos con otros. Entonces, no siempre podríamos decir que la función judicial únicamente lo componen o está compuesta o estos principios que se aplican directamente. Va realmente mucho más allá, todos realmente somos parte de, entonces a la larga se trata de generar este tipo de criterios para poder expandirlos un poco más. Entonces, como les decía al inicio de la conferencia, hoy vamos a estar adentrándonos directamente en principios, en lo que tiene que ver con los principios de Bangalore, en la ética, en la integridad, y el día de mañana creo yo que va a ser el momento más entretenido, ¿no? Porque a la larga vamos a estar trabajando mucho a nivel práctico sobre lo que pasa, o no diremos lo que pasa, lo que debería de existir hoy por hoy con las reformas existentes en el Código Orgánico Integral Penal y cómo esta palabra, a la larga, anticorrupción, va de la mano con la palabra elementos normativos o elementos normativos de integridad que tiene que ver con manuales de cumplimiento normativo. Mañana va a ser un momento muy interesante porque vamos a ir viendo realmente cómo va o cómo debería realmente estar estructurado desde el Estado en la parte pública hasta la parte privada sobre generar estos manuales o estos criterios de integridad o manuales de cumplimiento normativo. Tenemos acá una diferencia entre lo que pasa en el Estado con lo que va a pasar también en el ámbito privado. Y es algo en lo cual yo me atrevería a decir que el Ecuador, al igual que ciertos países de Latinoamérica, aún no estamos tan preparados, donde no se genera realmente un impacto tan grande como en otros países del mundo, sobre la cultura que debería de existir sobre los manuales de cumplimiento normativo. Lastimosamente a veces la sociedad, como por ejemplo tener un seguro médico, el seguro médico a veces no queremos coger el seguro médico porque pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Entonces yo para qué voy a tener un seguro médico si a la larga nunca lo voy a devengar. Porque la idea del seguro realmente es nunca usarlo. Y un manual de cumplimiento normativo, a veces también la idea es que se puede implementar para no tener que
en su momento atravesar tal vez un proceso penal o tal vez situaciones diversas que muchas veces provocarían que a veces la empresa, que a veces las personas caigan en este esquema de corrupción, que a veces lleva afectando otra serie de situaciones, como un evento, a veces puede pasar sobre incluso bienes de la propia empresa. Hoy el Ecuador está en una fase de implementación de muchos sistemas, entre ellos un sistema de extinción de dominio, entre ellos nuevos temas que a la larga estarían por revisarse, y a estar, yo creo que muy cerca ya de tener una implementación de la justicia especializada en temas de anticorrupción. Entonces todo va de la mano, toda la larga va de la mano. Pero vuelvo y repito, no solamente está en el tema de atacarlo, sino generar esa cultura, y para eso básicamente es que existe esto que no es nuevo, esto que ya hay hace mucho tiempo, no solamente en el Ecuador, sino a raíz de todos los países que en su momento decidieron suscribir estos principios y comenzar a aplicarlos poco a poco en toda la fase de implementación y en todo el sector de justicia. Entonces, ¿qué son estos principios? ¿Por qué existen? ¿Y por qué realmente deberíamos nosotros aplicarlo? Es lo que vamos a comenzar a ver a continuación. No sin antes aclarar e insistir, cuando hablamos nosotros de ética judicial, estamos hablando del valor de ética, más el parámetro de integridad, más el parámetro de independencia. Son tres elementos importantes que están dentro del sistema de los principios de Bangalore y que uno solo no se puede aplicar en sí, que se aplica el resto. Todo lo que tiene que ver con los parámetros éticos y de integridad van de la mano con la importancia de la independencia judicial. Esa es la idea y esa es la importancia de poder generar estos principios de integridad y la ética. Si no los tenemos, entonces afectamos el tema de la independencia judicial. De eso se trata a la larga estos temas y la importancia de poder entender cada uno de estos principios. Entonces les decía que hoy la jornada va a ser un poquito más aburrida, porque vamos a tener que presentar algunas láminas, porque me parece un poco más didáctico, ustedes las puedan tener. A mí no me gusta presentar tantas láminas, pero dado que tenemos estructurado de esta forma, pues entonces vamos a presentarlas para que ustedes las puedan tener y poco a poco las comenzamos a discutir entre todos. Para que no se estresen y no estén de pronto copiando algo, esto que yo voy a presentar, yo lo voy a comunicar a la escuela les puede pasar a través de correos a todos para que los puedan tener. Entonces no estén tan angustiados por anotar cosas, porque a la larga todo lo que aquí vamos a conversar, ustedes lo van a poder tener. Entonces, sí tengo autorizado compartir pantalla, ¿verdad? Maritza, ¿sí? Sí, doctor. Un minuto. Bien, entonces vamos a estar acá. Creo que todos pueden ver, ¿no? Lo que estoy ahora yo viendo. ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Póngale a modo de presentación. Eh, ya, ahí creo que lo ven mejor, ¿verdad? Sí, doctor, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos todos cómodos para que ustedes puedan ver exactamente ahora eh, lo que vamos a comenzar a revisar. ¿Por qué se implementa a la larga estos principios de Bangalore y lo que tiene que ver directamente con el tema de la importancia, por así decirlo, de la implementación? Les decía que esto no es nuevo. Hay una serie de antecedentes que han llevado a implementar estos principios y la importancia que tienen de generarlos, ¿no? De llegar hasta todos los países que lo han suscrito. Hay varios antecedentes importantes hasta que finalmente se los logre implementar. El primer antecedente que nosotros podemos tener acá directamente en este tema es la invitación del Centro de Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito en el marco del Programa Mundial contra la Corrupción. Hablar de corrupción es un tema sumamente amplio, ¿verdad? No es un tema que se lo pueda ver en concreto, que tiene muchas aristas, muchas ramificaciones, pero básicamente lo que se trató de hacer es que la ONU, en este caso, trató de implementar este programa de prevención. Trata de implementar el programa de prevención y este programa de prevención parte directamente de este primer seminario que fue lo que lo generó. Parte de ello genera
este 10º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento, en este caso, esto es taxativo tal cual como está en los principios, o sea, no es algo que yo he puesto, o sea, el tratamiento de las personas que infringen la ley. Ya, y esto tuvo por objeto examinar el problema creado por la evidencia que en muchos países de todos los continentes, mucha gente perdía la confianza en el sistema de justicia debido a que se les percibía como corruptos o parciales. Muchas veces cuando nosotros vemos, y esto quizás quienes están más inmersos en el tema en el tema de justicia, hoy por hoy, esto es un tema sumamente tangible y hay una línea muy delgada acá. Y yo creo que hay un error de enfoque. ¿Y por qué me refiero a este punto? Porque uno piensa realmente a veces que las decisiones judiciales que a veces se toman suelen ser muy polémicas. O sea, aparece una decisión judicial que a la larga puede ser muy controvertida y controvertida en muchos sectores, pero a la larga nadie conoce, sino solamente el juez que la toma, la realidad de su proceso. Y es que realmente el sistema adversarial, los modelos adversariales en el Ecuador, siempre sostengo esto, el Ecuador tiene un modelo adversarial, un sistema de justicia por audiencias, en el cual, al menos de ese sistema único de justicia por audiencias, existen dos grandes grupos. El primero, el que tiene que ver con la justicia ordinaria, y dentro de la justicia ordinaria tenemos el sistema procesal penal y el sistema procesal no penal. Los dos modelos adversariales, un modelo de justicia por audiencias. Y el segundo camino es el modelo de las garantías jurisdiccionales, el cual es totalmente distinto, porque mientras en la justicia ordinaria nosotros tenemos que la justicia ordinaria tiene más marcado el principio dispositivo, en la justicia constitucional no, el rol del juez es totalmente distinto, el rol del juez es mucho más activo, el juez pregunta, el juez tiene la obligación de buscar realmente la verdad procesal y descubrir si han existido o no violaciones a derechos fundamentales. Esto no pasa en la justicia ordinaria. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman en la función judicial no suelen gustarle a la gente, pero eso no quiere decir que las decisiones sean incorrectas. Son decisiones que a la larga a veces disgustan, pero no quiere decir que sean decisiones ilegales. ¿A qué me refiero con esto? Que en el sistema de justicia ordinario, penal y no penal, no se trata de descubrir en sí o la verdad procesal como tal. Hay una verdad histórica procesal, pero muchas veces las decisiones que se toman se dan para resolver conflictos, porque de eso se trata. Si yo tengo un proceso que puede ser penal o no penal, no es tanto lo que yo pueda alegar, sino lo que yo pueda probar. Y obviamente los jueces van a tener que tomar sus decisiones en base a las pruebas del proceso. Porque lo que está en el proceso es lo que está en el mundo. No hay otra cosa que no esté. Lo que está en las redes, lo que está en la televisión, lo que está en los reportajes, lo que está en general, no es realmente lo que está en el proceso. Y el juez se ve en la obligación de fallar en base a lo que está en el proceso. Porque el sistema de justicia ordinario, modelo adversarial, resuelve conflictos y resuelve conflictos en base a lo que esté dentro del proceso. No sucede igual en el sistema de garantías jurisdiccionales, no, acá es distinto. En las garantías jurisdiccionales, acá sí el juez tiene que buscar realmente lo que ha pasado. Y si los legitimados activos o pasivos no lo dicen, el juez, acorde al principio de iura novit curia, si no le han pedido prueba, lo hace. Si alguien no ha dicho algo, el juez lo pregunta, pero hay un rol mucho más activo. Entonces, a la larga, esta situación quiere decir que el modelo funciona de una cierta tendencia distinta. Pero a veces, el hecho de que la justicia ordinaria, por ejemplo, tome ciertas decisiones, es que viene esta línea muy delgada y no agrada la percepción ciudadana o el nivel de confianza. Si hacemos una encuesta y dicen, no, yo no confío en el sistema de justicia, porque no confío, porque a la larga el medio, porque a la larga la red social, porque a la larga en el almuerzo de la familia se comenta cómo es posible que pase esto, pero nadie conoce realmente lo que pasa en el proceso. Entonces aparece este sistema muy interesante que pasa en todos los países del mundo que se llama el sistema de mediatización de la justicia, donde hay tribunales paralelos de litigio, no solamente en lo que pasa en la justicia, sino también lo que pasa en el mundo paralelo, en el sistema virtual. Y es algo obviamente que sí llega a afectar, porque afecta la percepción ciudadana. Entonces, y una variante más es en el momento en el cual no solamente transgrede el hecho de que no gustó la decisión, sino que como no gustó la decisión, ahí vamos al parámetro de la desconfianza, porque pensamos que puede existir algún parámetro o un ápice anticorrupción, un parámetro de corrupción. Entonces, ¿qué resulta? Que no nos gustó, pues como no nos gusta la decisión, pensamos que hay corrupción de por medio.
y muchas veces no es así. Entonces, en los casos siempre y todas las cosas hay que analizarlas punto por punto, caso por caso, porque obviamente ningún tema puede ser igual a otro y la única forma de analizarlo es analizando in situ cada una de las cosas. Pero básicamente, ¿por qué voy a toda esta introducción como tal? Porque el tema de la implementación de los principios parte del sistema de desconfianza ciudadano sobre básicamente la desconfianza en los modelos y en los sistemas de justicia. Entonces, como hay desconfianza, porque se entiende en todo caso que a veces se piensa que el juez de pronto puede ser un ser superior en general, y no es así, no hay nada distinto en el investigador judicial, entonces se piensa que bajo ese parámetro puede ser que generen un sistema de desconfianza en general. Entonces se suele tildar a la inconformidad de la decisión con un ápice de corrupción o un ápice de parcialidad. Y por eso se trata de generar muchos principios que a la larga conllevan o conllevarían esta imperiosa necesidad de crear líneas rojas muy fuertes sobre la conducta que pueda o la conducta que debe en este caso tener el juez. Entonces, así nace básicamente los antecedentes de estos principios como tal dentro del sistema de Ahora bien, hay una primera reunión dentro de la cumbre del reforzamiento de la integridad judicial. Es una primera reunión donde básicamente se comienzan a tratar estos temas. Y dentro de ellos, algunas cosas que se comienzan a tratar tienen que ver directamente con los antecedentes que antes habíamos visto. Entonces, esto no es algo nuevo. Vean lo antiguo que es. Desde en qué momento se comienza realmente a hablar de estos temas para tratar de generar líneas de integridad como tal. El 15 y el 16 de abril del año 2000, en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, se realiza una primera reunión donde se analizan todos estos temas. Los modelos o los sistemas que pueden tener todos los países del mundo, los criterios de conducta que debería tener, por ejemplo, el juez, los criterios o parámetros de integridad que debería tener todo el sistema de justicia como tal, para comenzar a generar un solo proyecto. Y a la larga que ese proyecto sea estandarizado y que se suscriba por todos los países de pronto que puedan estar de acuerdo con estos temas. Hay algunas preguntas, veo que están levantando la mano, vamos a hacer esto lo más dinámico posible. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora, no hay ningún problema. Entonces veo que están algunas manos levantadas, entonces Maritza, si consideras, podemos directamente pasar a las preguntas. Ustedes me avisan si es que esto es así o no es así. ¿No hay alguna pregunta, no? Por favor, si alguien desea hacer una pregunta, utilicen el... Levantada. Si alguien levantó la mano, demos paso, yo no tengo ningún problema. Okay. Si no, seguimos. Sigamos, doctor. Ya, perfecto. Entonces, si alguien quiere acotar algo o hacer alguna pregunta, no hay problema. Con toda la libertad del mundo lo podemos hacer. Entonces, dentro del año 2000 aparece la intención de generar esta serie de reformas sistemáticas para implementarlas en la competencia, en las atribuciones del Poder Judicial. Y se llega a la conclusión, ya en esta época, en que todos los países tienen, por ejemplo, sistemas deontológicos, códigos de ética, pero la mayoría de los países tienen distintas maneras de ver las cosas. Entonces, se trata de implementar o elaborar, por así decirlo, de forma urgente, una sola declaración o un estándar aceptable sobre el tema de la integridad judicial. Entonces, desde el año 2000, por así decirlo, aparecemos en esta primera intención de hacer un compendio total para proceder directamente con establecer los estándares del sistema de justicia. Y la persona que ustedes ven acá en pantalla viene a ser quien elabora inicialmente un informe respecto de dos temas que se tratan en esta reunión. Primero, los criterios básicos recurrentes en algunos códigos de conducta que tenían los países sujetos de análisis y los criterios optativos o adicionales que figuraban en algunos códigos. Es decir, que podían ser o no adecuados para adoptarse en determinados países. Aquí hay que ver realmente el sistema o la compatibilidad que puede existir con esos sistemas o con esos modelos.
depende mucho a la larga del sistema de justicia o del modelo que se tenga, para ponerlo de una forma más sencilla. Si yo tengo países que tienen un sistema de justicia, por ejemplo, adversarial, caso ecuatoriano, hablo de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, que vienen a ser países que a la larga tienen un sistema de justicia por audiencias, no en su totalidad. Yo creo que el Ecuador, y siempre he dicho eso, el Ecuador es, creo yo, luego de Colombia, el primer país que tiene un sistema 100% adversarial como tal, esto es, todos los modelos de justicia por audiencias, eh, y otros países que iniciaron, como por ejemplo el caso uruguayo, que inició en un sistema no penal muy avanzado, en un modelo de justicia por audiencias, pero que en materia penal todavía no lo implementa. El caso peruano, por ejemplo, un sistema penal eh, que trata recién ahora de implementar un sistema 100% de justicia por audiencias. Entonces Colombia es un país bastante avanzado, Chile también, y el Ecuador obviamente está, yo creo que en ese sentido, en un sistema de modelos bastante adelantados. Pero depende mucho la implementación de estos criterios del sistema que se tenga. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, 100% escrito, en el cual el sistema de justicia funciona solamente a través de un sistema o parámetro escrito, los criterios, por ejemplo, por transparencia, pueden ser distintos a los de publicidad que pudiéramos tener en un sistema de justicia totalmente abierto o adversarial. Depende, por ejemplo, ciertos países, habrán audiencias, por ejemplo, que sean reservadas. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos en materia penal tres cosas que son reservadas. Ustedes lo conocen bien, delitos de contra la libertad sexual o reproductiva, audiencias reservadas, delitos contra la estructura del Estado constitucional, audiencias reservadas, y delitos contra de violencia intrafamiliar que vienen a ser totalmente reservados. Entonces, aquí realmente depende mucho esta unificación de criterios en el sistema de justicia que puede existir, dependiendo o enfocando en qué país a la larga podía ejecutarse esto. Todo esto fue en el año 2000. Pero luego de esto aparece una segunda reunión del Grupo de Integridad Judicial, insisto, que se celebra directamente ya en Bangalore, el 24 de febrero, del 24 al 26 de febrero del año 2000. Entonces, aquí básicamente se tratan algunos temas, acá dos de los más importantes. Se formulan los principios pertinentes y se aprueba el primer borrador del Código de Bangalore. El Código de Bangalore viene a ser un código sobre la conducta judicial. Viene a ser, por así decirlo, el borrador de Bangalore. Un código que se pensaba implementar en todos los países para que puedan tener un sistema unificado. Pero aquí viene a veces uno de los grandes problemas. A veces se pretende generar líneas de aplicación normativa sobre cuestiones que tienen que ver en el ámbito jurídico judicial, que no hablo jurídico 100%, jurídico judicial, sin que realmente quienes están dentro del tema opinen al respecto. Ese es un tema muy básico. Cuando se pretende generar temas que tengan que ver sobre la tramitología judicial, lo más lógico es de que se escuchen a quienes están en el día a día sobre este tema. Entonces, se crea este borrador, se crea este código inicial, pero sin embargo era necesario que sea examinado por los jueces en general en base a las tradiciones jurídicas existentes. Entonces aquí hay muchos temas de tradiciones jurídicas. Hay países, por ejemplo, que usan en todo el sistema de justicia sus togas. Hay países que no lo usan. Entonces hay solemnidades dentro de las diferentes audiencias que unos países tienen y otros no. Entonces, este borrador del código de ética o este borrador del código de conducta tenía que ser directamente enfocado o analizado por diferentes sistemas o diferentes jueces como tal. Entonces, se entendería que lo que se trataba de implementar tenía que ser revisado por los jueces respectivos. Y aquí vienen los procesos de consulta. Es decir, todo lo que a la larga se trata comienza a ser consultado no solamente con los tribunales de justicia, sino con todo lo que tiene que ver con los actores dentro del sistema de justicia. No ha sido un proceso corto. Hasta aquí vamos más o menos un año en el cual ya se trataba de implementar estos temas. Pues vienen a ser 20 meses en los cuales circula este borrador de Bangalore y se lo distribuye entre los jueces pertenecientes.
que se comienza realmente a discutir. Se examinan en diferentes conferencias y reuniones hasta que finalmente esto se somete a consideración de la reunión de la mesa redonda de presidentes de los tribunales superiores de países del sistema de derecho civil, que se celebra en la sala japonesa del Palacio de la Paz en La Haya. Hablamos ya directamente en el año 2002. Del 2000 ya directamente pasamos hacia noviembre del año 2002. 2 años en los cuales se comienza a trabajar directamente cada uno de estos temas. Lo más lógico fue que mientras se trataba de implementar, mientras se levantaba la información y mientras a la larga existían estas observaciones, hayan existido, lo que es común, siempre los desacuerdos sobre, en este caso, la sistematización y el orden en que debían colocarse. Y vamos a poner algunos ejemplos sobre parámetros de inconformidad que podían existir sobre cada una de estas situaciones o sobre cada uno de estos puntos como tal. Un minuto, por favor. Bien, entonces acá teníamos, viene a la larga este inconveniente, ¿no? Entonces hay puntos de desacuerdo que a la larga tuvieron que pulirse para que haya un mismo diálogo entre todos. ¿Cuál es el primer desacuerdo en la forma como tiene que estructurarse este código como tal? Primero, se plantea la cuestión de si la independencia, la imparcialidad y la integridad debían tener precedencia sobre la corrección y sobre la equidad. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer un breve esquema de lo que tiene que ver con los principios de Bangalore. Hay muchos parámetros. Yo les decía que la ética y la integridad va de la mano con el tema de la independencia judicial. Bueno, el Código de Bangalore habla de 4 pilares fundamentales también. El primero, la imparcialidad. El segundo, la integridad. El tercero, la corrección. Y el cuarto, la equidad. O sea, la diferencia es que para que el tema no sea solamente un discurso y sea una norma que carezca de sistemas de aplicación o coercitivos, se generan dentro del parámetro del código de ética criterios de corrección. Esto quiere decir que si, por ejemplo, existen sistemas cuales tengan que ver con un ápice de corrupción dentro del propio sistema, el propio sistema se autodepura y se corrige. Entonces, no solamente hablamos de criterios de independencia ni de imparcialidad, sino que también se debe de hablar de corrección y de la equidad. Y al hablar de los parámetros de equidad, nosotros estamos hablando de otros sistemas, entre ellos, por ejemplo, lo que hoy por hoy se habla muchísimo y que se trata de impulsar mucho también, que es el tema de la equidad, especialmente de género. Entonces, obviamente a este punto no se hablaba mucho del tema de la equidad de género como tal, pero sí se hablaba de tener un sistema de equidad. Entonces, cuando nosotros hablemos, ustedes escuchan el tema de Bangalore, siempre vamos a tener acá 4 pilares fundamentales. Y esos 4 pilares fundamentales, vuelvo y repito, van a ser el sistema de independencia, imparcialidad y sobre todo la corrección y la equidad. Deben ser parámetros muy rígidos que vamos a tener acá. Hubo preocupación, sí, por el tema de la palabra código, porque si hablamos de un código, estamos hablando que tenía que pasar a través de un proceso legislativo o a través de un proceso normativo, de un acuerdo o resolución, si hablamos del caso ecuatoriano. Quiere decir que aquí había que emitir un acuerdo o resolución. Entonces, ¿quién a la larga emite el acuerdo o quién emite la resolución? Entonces, disgustaba mucho o no se aplicaba tanto el tema de la palabra, no gustaba mucho el tema de la palabra código o la palabra norma. Entonces, se pretendía, por ejemplo, manuales, se pretendía implementar el tema de instructivos, que a la larga venían a ser temas distintos. Y por último, la declaración que figuraba en el preámbulo del borrador de Bangalore, de que la fuente real del Poder Judicial es la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del Poder Judicial. Entonces, esto fue una discusión de nunca acabar sobre el tema realmente, si es compatible, sistema 100% deontológico, hablar de un sistema moral
combinado con un sistema judicial. Y digo esto porque dependiendo los diferentes países, por ejemplo, si se va al Medio Oriente, pues en el Medio Oriente el sistema moral tiene que ver en ciertos principios que difieren un poco del sistema de Occidente. Entonces, aquí hay una cierta incompatibilidad si realmente estamos generando un código 100% ético de valores o si estamos hablando directamente de un sistema normativo. Entonces, esta situación de ponderar, por así decirlo, poner en una balanza, realmente si hablamos de una confianza pública en el sistema judicial o en una autoridad moral e integridad del Poder Judicial. Entonces, esto no coincidía mucho, entonces se trataba de cambiar los considerandos o el preámbulo directamente de el manual de lo que tenía que ver con el. Entonces, estos eran algunos desacuerdos, pero no era lo único. Hay también ciertas situaciones importantes que ver, como por ejemplo la aplicación de los valores y los principios, los jueces del sistema de derecho civil. Aquí hay varias áreas que comenzaron a cuestionar realmente si deberían o no mantenerse ciertos temas o debían de comenzar a cambiar. O sea, ¿cuáles fueron los principales cuestionamientos directamente en esta área? Hablamos directamente en el ámbito del derecho civil. Esto es directamente de las discusiones que existían dentro de la aprobación del tema de la ley. Cuestionaron que los jueces deberían tener la obligación general de mantenerse informados acerca de los intereses financieros de sus familias, es decir, una expansión que no solamente había que analizar el tema o los valores directamente del juez, sino también expandirlos hacia su familia. La aptitud y propiedad del enfoque del borrador respecto a las situaciones de corrientes como el matrimonio o la relación personal estrecha con un abogado, es decir, si realmente había que analizar más allá de la investidura judicial las situaciones referentes a las situaciones personales, en este caso el juez, referentes al matrimonio o su relación de amistad, por ejemplo, con uno u otro abogado que hablemos que esté dentro del sector de justicia. Entonces, son cosas que a la larga se generan ciertos parámetros porque hasta cierto punto se trataría de generar una pequeña diferencia entre la investidura judicial en el ejercicio de las funciones y lo distinto que tiene que ver con la vida normal que puede tener el juez sin que esto afecte directamente el ejercicio de sus funciones, sino que obviamente marcar esa línea como tal, ¿no? Esa diferencia que sería normal que exista, pero cómo trasladarla directamente hacia un cuerpo normativo. Y se estimó inapropiado que un juez de otro modo sería descalificado, en lugar de abstenerse en un juicio, seguir participando si las partes estuvieran de acuerdo en ello. Eso es más o menos como, por ejemplo, si las partes le piden todos al juez, bueno, usted no es imparcial en esta causa, por favor, presente su excusa, y el juez diga, no, yo voy a seguir, pese a que todo el mundo esté diciendo que no. Entonces, esto dependería mucho de la norma que establezca cada uno de los países. Obviamente, el Ecuador tiene su norma precisa dependiendo del valor que se establezca, establecería cada una de estas situaciones. Denme un minuto, por favor. Un minuto, Maritza, denme un minuto que tengo que verificar algo aquí. Solamente 5 minutos si podemos mantenernos conectados. Inmediatamente estoy con ustedes. ¿Sí? Hacemos un receso tal vez, doctor. Unos 5 minutitos para todos. 5 minutos nada más. Sí, ya. Doctores, por favor, quienes no hayan registrado todavía su asistencia, en este momento voy a proceder a colocar el link para que lo hagan, por favor. Y quienes ya lo hicieron pueden unos 5 minutitos tener un receso hasta que nos acompañe nuevamente el doctor.
Bien, muchas gracias por la espera. Les pido disculpas. Entonces, parte de los cuestionamientos que existían en general a la larga ese tipo de situaciones respecto de hasta dónde generar esta diferencia entre la actitud o el comportamiento del juez dentro del ejercicio de sus funciones o aquella que de pronto podría exceder este tipo de límites. Entonces, y finalmente cuestionar la convivencia de contar con una lista de actividades no legales permitidas. Ejemplo, en el caso ecuatoriano se habla, por ejemplo, de que los jueces tienen un principio de dedicación exclusiva que se rompe, por así decirlo, únicamente con el ejercicio de la cátedra universitaria. Es decir, que se entendería que el ejercicio de la cátedra, el ejercicio académico, no es incompatible con la dedicación exclusiva del juez. Pero, por ejemplo, hay una línea ya muy delgada si el juez puede tener o no otras actividades. Entonces, esas otras actividades que en el caso ecuatoriano propio nuestro, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial, habla de que existe una dedicación exclusiva. Entonces, allá se discutía realmente el tema de cuáles son las actividades legales permitidas bajo el ejercicio de la magistratura versus actividades no legales, obviamente no debían ser permitidas, pero que a la larga, en la práctica, se comenzaban a dar. Entonces, esto se trata a la larga de subsanar, de implementar para verificar a la larga si estas situaciones podían ejecutarse o no podían ejecutarse. Ahora, ¿qué son en síntesis los principios de Bangalore y por qué hasta el año 2003, donde finalmente sigue el tema de la evaluación? ¿Qué son y por qué se tratan de implementar? O sea, todos los principios de Bangalore sobre la conducta judicial se incluyen dentro del informe 59 del periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, directamente acá se logran incluir. Y ya directamente el 29 de abril del 2003, la Comisión aprobó por unanimidad la resolución que tomó nota de los principios sobre la conducta judicial. Entonces, desde el 2003 para acá, vean que esto no es nuevo, siempre ha existido, se trata de que todos los países comiencen a implementar lo que acá se suscribe. Esto es, estos códigos deontológicos normativos de ética, de integridad y finalmente de parámetros de lucha contra la corrupción. Entonces, se tratan directamente acá a través de todos los principios. Yo les decía que teníamos diferentes valores, ¿verdad? Diferentes pilares dentro de acá de los sistemas de Bangalore. Y el más importante o la conclusión o la consecuencia de aplicar lo que tiene que ver con la corrección, con la integridad, con la ética como tal, viene a ser el tema de la independencia. Entonces, una tan llamada, si realmente hay o no hay el valor o qué se entiende por el tema de la independencia judicial. O sea, ¿qué es realmente este tema de la independencia judicial, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que independencia judicial es que nadie puede opinar al respecto. Y eso realmente no es así. Hay que entender, y creo que todos los jueces tenemos que tener muy claro, que no podemos impedir a la larga que alguien opine sobre algo. Es que cada quien tiene su propio criterio sobre el sistema de independencia y sobre los criterios que pueda tener. Y independencia judicial no solamente tiene que ver en el ámbito externo, también está dentro del ámbito interno. Y en tanto es así que, por ejemplo, un criterio no vinculante, por ejemplo, hablando de precedentes jurisprudenciales, ya sea en materia de justicia ordinaria o constitucional, aquí grandes diferencias, hablando del precedente. Pero, por ejemplo, el criterio, por ejemplo, de un juez, a veces del mismo nivel, no necesariamente tiene que ser el criterio de otro juez de ese mismo nivel. Hasta que el sistema de justicia ordinaria, por ejemplo, arme una jurisprudencia como tal y entonces cambien los criterios, ¿no? Directamente se lo puede implementar. No funciona de la misma forma en las garantías jurisdiccionales. El valor de la jurisprudencia vinculante o el precedente jurisprudencial obligatorio difiere un poco. Acá tenemos lo que ha dicho la Corte Constitucional como un precedente autovinculante y un precedente heterovinculante. Entonces, el valor de la independencia judicial parte de que a veces el criterio de pronto de un juez no puede ser el mismo criterio de otro juez. Si hablamos en temas constitucionales, a menos que la Corte Constitucional ya haya o sacado directamente cierta línea argumental en alguna sentencia, o en su defecto, si la Corte seleccionó una sentencia, resulta que la seleccionó y armó una jurisprudencia vinculante. Es un tema muy interesante analizar los criterios de la Corte Constitucional, porque muchas veces hay criterios vinculantes, sí, en sentencias que no tienen necesariamente la parámetro de una jurisprudencia vinculante. Entonces,
Siempre va a haber línea jurisprudencial dentro de los fallos de la Corte. Y muchas veces, no todas estas sentencias pueden ser una jurisprudencia vinculante, pero permanentemente va a existir una situación en la cual pueda comenzar a analizarse ciertos parámetros o ciertas conclusiones como tal. Esto en lo que tiene que ver directamente sobre el valor, por así decirlo, del tema de la independencia como tal. Ahora bien, ese valor de la independencia como tal a nivel normativo, también vamos directamente a enfocarlo sobre el tema de los principios. Entonces, ¿qué es lo que se trata de implementar dentro de los principios de Mangalore sobre el valor de la independencia? Primero, que no se trata de un privilegio, sino una responsabilidad vinculada a las funciones jurisdiccionales. O sea, no es realmente un privilegio, es realmente una responsabilidad. Sí es una imperiosa necesidad, no se puede afectar bajo ningún concepto la independencia judicial, pero no se la puede afectar no porque sea un privilegio, sino porque tenemos esa responsabilidad, básicamente vinculada a la función de administrar justicia. Del mismo modo en que muchas veces podemos criticar, por ejemplo, una decisión, no obsta que en algún momento tal vez ese mismo criterio de crítica sea el que se pretende aplicar en otro momento. ¿A qué me refiero con esto? Que el valor de la independencia es algo que debemos de respetar todos, no solamente los jueces como tal, sino todos los que forman parte del sector de justicia. Yo siempre insisto en esto. La única forma de poder opinar o criticar alguna decisión que no estemos conformes sería, primero, pronunciándose a través del mismo proceso, segundo, revisando el mismo proceso, y tercero, teniendo la función jurisdiccional, por así decirlo. El resto son opiniones. Nadie puede evitar que la gente opine. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero sin embargo, no se puede afectar a luego de esas opiniones la independencia que pueda tener el juez sobre este tema. Hay que entender siempre que hablando de los jueces, el valor de la independencia va siempre en función de la verdad o la realidad procesal que existe. Ese es el valor realmente de la independencia, pero no se puede pedir realmente que alguien no opine. Yo insisto, hoy por hoy, en el mundo de las redes, en general, mucha gente puede opinar, pero son opiniones distintas de lo que tenga que ver directamente con el proceso. Es algo totalmente diferente. ¿Cuál es el rol del juez? ¿Qué tiene que hacer el juez referente a este tema? El juez tiene que defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como los institucionales. Es decir, que realmente el juez, a través de su propio fallo, es el que se trata de legitimar como tal. Esa legitimación de la independencia judicial proviene o debe de provenir a través del ejercicio jurisdiccional, es decir, a través de los propios fallos. Es que viene directamente esta legitimación como tal. Y existen requisitos previos, como por ejemplo el tema de la legalidad, como una garantía fundamental de la existencia de un juicio. Yo me iría un poco más allá. Yo creo que hoy por hoy ya no solamente hablamos de temas de legalidad, sino que también estamos hablando de temas de legitimidad. Legalidad en el aspecto coercitivo. Yo me iría también al tema de legitimidad por el tema del deber ser de las cosas, o en su efecto el tema de que la norma como tal provenga del órgano o de la función u organismo pertinente, que es a la larga lo que debería estarse estipulando en este sentido. Entonces, esto tiene que ver directamente sobre estos valores que tienen que ver directamente con el tema de la independencia. Entonces, podemos creo que concluir que la independencia no es un privilegio, sino que es realmente una alta responsabilidad y algo que es una obligación que tiene que respetarse permanentemente. Aquí no hay por dónde perderse. Esta independencia tiene que ver también con la responsabilidad impuesta al juez para permitirle fallar una controversia de forma honesta e imparcial sobre la base del derecho y de la prueba. Nuevamente insisto con este tema. Los fallos, las decisiones o las resoluciones se toman en base a la verdad procesal. Y la verdad procesal está en el proceso. Si bien es cierto, los hechos públicos y notorios no requieren mayores elementos de prueba, deben ser observados, no es menos cierto que no se debe de distraer la atención del juez o de los actores de justicia en base a estos tribunales paralelos mediáticos, en los cuales a veces se suele
interpretar algunas cosas distinto a lo que realmente pase dentro del proceso. Eso es importante ejecutar. Ahora bien, ¿qué más debemos de tener directamente en el tema de la independencia? Gobiernos, grupos de presión, persona o incluso otro juez no debe interferir o tratar de interferir en la forma en que se sustancia una causa y adopta una decisión. Esto es un tema muy importante. Nadie puede realmente interferir ni ejercer presión sobre un juez, ni tratar de interferir en alguna forma, en alguna causa que se pretenda sustanciar. Tiene que esto es un valor importante que parte de este tema de la independencia. Y sobre todo, también es muy importante generar esta independencia de parte del juez en su propio criterio. Es realmente importante que el juez tenga esta solvencia y este criterio para también tomar su propia decisión. Toda la legitimación del fallo y la independencia está directamente en lo resuelto por parte del juez. Yo siempre he sostenido que el propio juez, a través de sus fallos, genera su propia legitimación como tal, y eso es algo que a la larga genera un impacto siempre dentro de la sociedad. Es decir, el propio juez es el que genera esa legitimación que pueda tener dentro del juez. Entonces, hay que marcar el tema de esta independencia, que ya lo hemos dicho, no es un privilegio, es una responsabilidad. Pero sin embargo, se entiende que nadie, ni siquiera interna ni de forma externa, debería incidir en la decisión que de pronto pueda tener algún juez en general. Porque a la larga es parte de lo que tiene que ver con la independencia. El Ecuador, a raíz de este tema de los principios de Bangalore y a raíz de una serie de convenios internacionales de lucha contra la corrupción, especialmente en la última reforma del Código Orgánico Integral Penal, en la ley aprobada de lucha contra la corrupción, ha ido mucho más allá en el tema de la independencia, en la creación de nuevos tipos penales. El tráfico de influencias era un tipo penal que lo teníamos ya desde el año 2014, que en su primer inciso castiga precisamente el nivel jerárquico que de pronto influye de forma interna para poder favorecer a una u otra persona. Pero a raíz de agosto del año 2021 tenemos ya nuevos tipos penales, y uno de estos nuevos tipos penales es un tipo penal muy interesante, bueno, que habla precisamente de un sistema de obstrucción a la justicia, que es precisamente el incidir, el enfocar algo que tiene que ver directamente sobre el sistema de la decisión del juez. Entonces, esa incidencia que tenga que ver esta obstrucción a la justicia, quiero aclarar también, es distinta de las opiniones. Vuelvo y repito, nadie puede evitar que alguien opine sobre alguna decisión, eso es normal. Pero sin embargo, otra cosa es ya la incidencia o pretender distraer o pretender enfocar algún sistema de distracción dentro de lo que tiene que ver la situación que esté enfocándose referente a un proceso judicial. Entonces, a la larga esto no debe de pasar, y es lo que pasa dentro de los sistemas de independencia como tal. ¿Cómo se trata de marcar a la larga este tema de la independencia judicial? Y a la larga es algo muy interesante lo que pasa en la gráfica, ¿verdad? Es muy interesante porque se ve como a la larga permanentemente se trata la sociedad de presionar al juez. Es siempre así. Pero ahí está el parámetro del juez, que tiene que mantenerse firme en su convicción y sobre todo lo que permite en el proceso. Porque es a la larga lo que a veces corresponde. Pues la independencia judicial se refiere tanto a la independencia individual como a la independencia institucional necesaria para poder adoptar esa decisión. Es decir, que el juez tenga esa tranquilidad para poder decidir lo que corresponda, insisto, siempre legitimándose en su propio fallo, para que a la larga sea una decisión que, por más que pueda ser revisada, sea legítima, sea correcta y no admita algún criterio de refutación. Es por lo tanto una disposición mental, sí, se entiende que hay que mantener siempre ese equilibrio, y un conjunto de arreglos institucionales y operativos, es decir, que el juez pueda tener esa calma, esa tranquilidad de que no se deba influenciar o incidir en algún tipo de estas situaciones.
La relación entre ambos consiste en que el juez individualmente, considerando que debe poseer la necesaria disposición mental, pero si el tribunal del que es titular no es independiente de los otros poderes del Estado en aspectos esenciales, no puede decirse que el juez sea independiente. Es decir, que si el sistema, para que lo puedan entender mejor, si el sistema no funciona, no se puede pedir una independencia total del juez, porque el juez viene a ser, por así decirlo, dependiente del sistema. Entonces, es muy importante, y eso es lo que prevé acá el tema de los principios, que en el parámetro de independencia, toda la norma, toda la institucionalidad brinde esa independencia judicial para que el propio juez pueda ser a la larga el que pueda legitimarse de forma directa con sus fallos. En el Ecuador ayudó mucho, yo creo que se avanzó mucho en ciertos criterios a raíz de que la Corte Constitucional determinó, por ejemplo, en el ámbito disciplinario, que sea la propia función judicial la que genere calificaciones previas. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que a nivel normativo se crea un clima en el cual la propia función judicial genera esa autodepuración en función de esos temas. Entonces, a nivel de parámetro de independencia judicial, se avanzó mucho a través de esta decisión de la Corte Constitucional que normaba, o yo creo que podría poner de una forma mucho más clara, al menos dos parámetros importantes que tenían que ver con el error inexcusable y también con el tema de la manifiesta negligencia. Entonces, en síntesis, el clima, el sistema como tal, tiene que brindar estas garantías para que los jueces puedan tener esta independencia como tal, y es lo que dicen directamente estos principios. E insisto, yo creo que en el Ecuador en esto ha avanzado muchísimo sobre este sistema de autodepuración como tal. Entonces, ¿qué tiene que ver en este tema de la independencia? Ahora, la independencia es lo mismo que imparcialidad, imparcialidad es lo mismo que independencia, ¿cómo generar a la larga estas diferencias? Esto lo dice directamente acá el tema de los principios y el tema de Bangalore. La independencia, vamos a ir conceptualizando, ¿verdad? La independencia tiene que ver o encarna el valor constitucional de su propia independencia. La imparcialidad es una disposición o actitud del juez o el tribunal en relación con las cuestiones y partes de un juicio determinado. La imparcialidad deviene de la ausencia de la predisposición real como aparente. Es decir, quien es imparcial no tiene motivo, no tiene criterio para dejar a un lado su objetividad. Va a mantener siempre la objetividad y no hay cuestiones que lo puedan ligar o vincular a un fallo o algún tipo de decisión. Siempre lo más sano es que, al menos no solamente en el Ecuador, sino en todas partes del mundo, cuando el juez considere que su imparcialidad está comprometida, hay mecanismos judiciales para poder dejar que otro juez pueda resolver esa causa. Eso sí, cuando esa imparcialidad se pueda sentir comprometida, debe de esa imparcialidad ser compatible con alguna causal de excusa o recusación. Si esta no es compatible, aún así el juez pretenda separarse, su excusa no va a ser aceptada. Entonces, este parámetro de la imparcialidad tiene también que estar ligado a un ámbito normativo en cuanto si esto realmente tiene que implementarse o no. Y la independencia como tal va ligado también a la parte de la imparcialidad, entraña no solo una disposición mental o una actitud en el ejercicio real de las funciones judiciales, sino una situación o relación con respecto a los demás, especialmente en relación a otros poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, sino en general, a diferentes poderes del Estado. Entonces, la idea es que realmente exista esta implementación, esta separación, insisto, no solamente sino a todos los poderes del Estado como tal. Y es lo que se define en este código de Bangalore, marcar a la larga esta diferencia que puede existir. Los jueces no deben depender del gobierno, por eso hay una carrera judicial. Se entiende que Bangalore trata de enfocar mucho más, tratar de prevenir a la larga el hecho de que la carrera judicial jurisdiccional no dependa a la larga de un sistema de gobierno, porque el sistema de gobierno puede ir cambiando, pero sin embargo el sistema de justicia tiene que ser totalmente independiente. Entonces, hubo mucha aprobación de declaraciones de independencia para mantener una judicatura independiente, para mantener a la larga el hecho de que exista este clima de independencia de parte de los jueces. Debe de existir también el hecho de que la independencia debe de ser reconocida y respetada por todas las funciones del Estado.
y hablamos de esta independencia como tal, el respeto también a la ratio decidente, muchas veces que puede existir, muchas veces agrade o no, pero es la decisión a la larga que ha tomado un juez sobre este tema. Y que los jueces no dependan realmente del gobierno del momento. Insisto, muchas veces los vientos cambian, los gobiernos van, los gobiernos vienen, pero sin embargo la estructura judicial en su parámetro de independencia debe de mantenerse impoluta. Es decir, la estructura del sistema de justicia debe de ser ajena a los conflictos o los problemas que pueden existir con otros poderes del Estado. Ahora, que la justicia pueda a la larga tomar ciertas decisiones que afecten o desafecten a ciertas funciones del Estado distintas en función de ciertos parámetros, pero la idea es que los jueces a la larga mantengan una carrera judicial como tal, al menos cuando existe la carrera judicial o jurisdiccional, en base a la meritocracia, en base a la normativa que puede existir, y son cosas que a la larga también acá se han comenzado a enfocar. ¿Cuáles son a la larga ciertas condiciones de la independencia judicial que a veces deben de existir? Yo creo que la más importante, la seguridad en la decisión. ¿Qué significa tener seguridad en la decisión? Actuar apegado a la norma. Apegado a la norma y sobre todo en diferentes sistemas apegado a la jurisprudencia y apegado directamente a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en el caso ecuatoriano. O sea, no, la Corte Constitucional tiene líneas muy claras, no son confusas, no hay nada que no esté claro. La Corte es bastante clara en su línea jurisprudencial. Y básicamente el mantener esta independencia judicial tiene que ver con aplicar ese tipo de precedentes y tener seguridad en lo que se está decidiendo. Entonces, cuando no existe aquí seguridad es cuando a la larga de pronto nos llegamos a confundir un poco y a veces de pronto se aplica de forma excesiva un tema de doctrina cuando la Corte no lo ha dicho de esa forma. Alguien me parece que está levantando la mano, no sé si le podemos dar paso. Me parece ver que alguien levantó la mano. Si es que no es así, sí. Ustedes No, doctor, no tenemos. perfecto. Y la segunda condición, por así decirlo, que viene a ser también importante, es la independencia institucional. Se entiende que debe existir una institucionalidad, siempre. Una institucionalidad, hablo directamente del sistema de justicia como tal, un respeto de su propia estructura, un respeto de su propia normativa, un respeto de su propia tramitología como tal. Entonces, la condición de la independencia en cuanto a lo que se está resolviendo en el parámetro de seguridad y el segundo tema, el parámetro de independencia institucional que puede existir. Porque si no tenemos estos dos sistemas, insisto, el clima como tal, el sistema no puede brindarle al juez la capacidad de que pueda tener un sistema de independencia. Es obligación, insisto, de los estados suscribientes otorgar ese clima de independencia que pueda tener en este caso el juez para poder tomar sus decisiones como tal. ¿Qué se tiene que ver también en el tema de la independencia judicial? La influencia externa no debe tener el juicio. Redes sociales, noticias, opiniones, no deben de influir en la decisión del juez. La decisión del juez debe de ser siempre directamente en función de lo que existe en el proceso, indistintamente de lo que guste o no. Porque de eso se trata la seguridad jurídica y de eso se trata la independencia judicial. Insisto, y esto es un paréntesis muy grande, siempre esta independencia judicial, siempre y cuando el juez siempre se legitime a través del fallo. Eso es muy sencillo. Si el fallo está debidamente estructurado, es lo que corresponde. Y obviamente ese buen proceder en los fallos también da ese realce y la importancia de la independencia judicial o la independencia de ese juez. La mejor forma, insisto, yo siempre he dicho esto, de defender un fallo es con el mismo fallo. Porque el fallo, a la larga, o la decisión judicial es la que automáticamente se defiende, porque es lo que realmente corresponde. El resto realmente viene a ser influencia externa, mediática, distinta, que no puede obstaculizar o privar directamente el enfoque del juez. Y un principio muy importante, que esto siempre se ha dicho, algo que todos los jueces lo conocen muy bien, el juez tiene que actuar sin tener en cuenta el aplauso o la crítica popular. Y sí, muchas veces hay decisiones que agradan, hay veces que hay decisiones que no agradan, pero sin embargo son las decisiones que se tienen que tomar. Porque a la larga,
el criterio y la independencia judicial, que parte realmente del parámetro de integridad, es de que la decisión que se adopte o la decisión que se tome es la que tiene que tomarse, indistintamente de lo que se diga. Entonces, la decisión que se tenga que tomar es la correcta. Y por favor, teniendo en cuenta la diferencia de los modelos, el sistema de justicia ordinaria lo que hace es resolver conflictos en base al principio dispositivo. Lo que se prueba, se resuelve. Lo que no se prueba, no se puede hacer nada. Y las garantías jurisdiccionales sí tenemos un plus. Porque ahí sí el rol del juez, acorde al principio de iura nobis curia y el impulso de oficio, le permiten buscar más cosas. Pero en el resto, directamente, el principio dispositivo es el que marca. Yo diría que la única excepción a la regla acá, que es lo que siempre digo, en justicia ordinaria, materia no penal, la denominada prueba de oficio, o para mejor resolver, que adopta los criterios de Tarufo, donde trata de descubrirse un poco la verdad, pero para de contar, no hay más. En materia penal, dependiendo el procedimiento que sea, si tenemos o no a la fiscalía, que la fiscalía lo determine, si tenemos o no a la fiscalía un proceso de acción privada, una contravención, entonces directamente quien denuncia o quien querella es la persona que tiene que probar. Pero a la larga, esas decisiones, insisto, muchas veces no son compatibles con el clamor ciudadano, por así decirlo. Entonces, y aquí hay que tener cierta línea o cierto margen que hay que entender. No con esto estoy diciendo que de pronto toda decisión que se hay que revisar cada una de estas decisiones como tal. No sé si me están escuchando, parece que algo pasó en el micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se le escucha, doctor. Muchas gracias. Entonces, asimismo hay que tener en cuenta la determinación de lo que constituye influencia indebida. Esto directamente para el tema de los tipos penales, directamente el sistema de obstrucción a la justicia. Hay que tener en cuenta qué se entiende o no por el tema de la influencia indebida. Entonces, esta influencia indebida, ¿por qué? Porque una cosa son las opiniones que todos pueden de pronto tener, pero esas opiniones son eso, son opiniones. Opiniones, críticas en general, pero esto realmente a veces no es una influencia indebida. Puede ser incómoda, puede ser molestosa, puede ser inapropiada, pero no muchas veces puede caer en el campo de la relevancia penal. Ya hablo directamente en el tema de la obstrucción a la justicia. Ya distinto es que de forma directa se pretenda generar esta influencia en el juez, ya es muy distinto. Y a la larga simplemente debe rechazarse todo intento de influir siempre en una sentencia. Todo intento de poder influir a la larga sí debe ser generado de una forma distinta y debe marcar a la larga siempre el rechazo que puede existir. El juez tiene que ser independiente en relación con la sociedad en general, con las partes de una controversia que deba resolver como juez. Entonces, simplemente es hacerlo, tomar una decisión indistintamente del tema. Hay ciertos parámetros que hablan, por ejemplo, un aislamiento total. Y ese aislamiento total no es posible y tampoco es beneficioso. El juez sigue siendo un ser humano, el juez sigue siendo una persona que tiene su oikos, que tiene su medio. Así que generar un aislamiento total es, yo diría, en los actuales momentos, en el contexto de globalización y nivel de expansión comunicacional, imposible. Eso es algo que realmente no existe. Y el hecho de que el juez no tenga contacto con la comunidad también es imposible. El contacto con la comunidad es necesario. Muchas veces la figura del juez va mezclada con el ámbito académico. Entonces, a veces es un poco complicado este tema. Lo importante es que esta vinculación no lleve a afectar la capacidad de decisión que pueda tener el juez en cualquier momento determinado. Entonces, esto es lo que hablamos del dilema ético. Debe, por ejemplo, hablarse de un juez sin rostro, debe, por ejemplo, hablarse de un juez que no sepamos quién es, tiene que hablarse, por ejemplo, del juez que no tenga amistades, tiene que hablarse del juez, por ejemplo, que no tenga una vida social como tal. Y esto a la larga es un error. El juez sigue siendo un ser humano. La diferencia está aquí en este dilema ético en que toda actividad que puede ejecutar el juez o cualquier funcionario judicial guarde el debido equilibrio siempre y cuando lo que haga el juez no ponga en duda la decisión judicial que pueda tener. Entonces, ese es el dilema. De ahí el resto, a la larga, es que se marque un buen ejemplo, una buena práctica y que esa actitud del juez genere confianza directamente en la sociedad. ¿Cómo se genera confianza en la sociedad? No haciendo realmente lo que las mayorías quieren, sino que a la larga, tomando decisiones que se autorregulan y que sean legítimas directamente sobre
su accionar y eso repercute en un nivel de confianza directamente sobre la sociedad. Ahora bien, un juez no estará libre de conexiones inapropiadas del resto de funciones del Estado y influencias inapropiadas, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores ante los ojos de un observador razonable. Eso quiere decir que el juez en algún momento pueda sentir algún tipo de presión, sí, que puede hacer, pero a la larga tiene que saber mantener siempre esa independencia de la separación de poderes, la percepción pública y los ejemplos de conexiones e influencias inapropiadas, que es algo realmente que puede o que debería comenzar a ejecutarse. La independencia, un juez no está obligado a informar a otros jueces sobre sus decisiones jurisdiccionales. Esto es lo que yo decía hace un momento. Puede ser que en un caso en concreto, cuando no exista todavía jurisprudencia, hablando de la justicia ordinaria, un juez resuelva de una forma una causa, pero resulta que otro juez del mismo nivel no comparte ese criterio de aplicación sobre una norma o sobre el presupuesto fáctico, decide aplicar algo diferente. Entonces, ese juez no está obligado realmente a seguir a otro juez, porque todos los jueces tienen su propia independencia, incluso de criterios, y hay ciertas diferencias de aplicación cuanto a lo que bien se considere. Entonces, parte de un principio de independencia interna que el juez no está obligado a informar a otros sobre sus decisiones. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, al menos en las garantías jurisdiccionales, obligatoriamente ejecutoriada una sentencia, todas, de la forma en que se resuelvan, tienen que ser presentadas y elevadas y presentadas ante la Corte Constitucional. Y al menos en materia jurisdiccional administrativa o a nivel de disciplinaria jurisdiccional, por así decirlo, todas las decisiones que toman los jueces referente a denuncias de calificaciones previas sobre manifiesta negligencia o error inexcusable, directamente artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, deben de enviarse a la Corte Nacional para que la Corte Nacional arme un compendio directamente sobre el nivel de precedentes como tal, de qué es lo que se ha entendido por error inexcusable o sobre el tema de la manifiesta negligencia. Entonces, un juez debe ser independiente de los demás jueces. O sea, el criterio de un juez no necesariamente tenga que ser el criterio de otro. El juez tiene que siempre mantener esa independencia sobre todos los temas que se puedan tratar en cualquier tipo de situaciones o en cualquier tipo de circunstancias. Y esto realmente tiene que ver con estos parámetros de independencia. Y dentro de la independencia tenemos el segundo pilar fundamental, ya vimos el tema de la independencia como tal en un primer pilar fundamental, y tenemos también un segundo pilar fundamental que tiene que ver con el pilar de la imparcialidad. El juez debe obligatoriamente de ser siempre imparcial en función de lo que corresponda, en función de lo que sea. El juez siempre tiene que resolver los conflictos con esta imparcialidad. Debemos entender la imparcialidad como el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales, no solo la decisión en sí misma, sino también el proceso mediante el cual se toma esa decisión, el camino mediante el cual se adopta esta decisión. Esta imparcialidad viene a ser esencial para el tema de la actividad jurisdiccional. ¿Y por qué viene a ser tan importante el tema de la imparcialidad y cuándo realmente debería determinarse el tema? Si el juez no es imparcial, afecta su independencia. Ya vimos el tema de la independencia, que lejos de ser un privilegio, es una gran responsabilidad. Y si no es imparcial el juez, está afectando su propia independencia. Entonces, porque la independencia es una condición previa necesaria para el tema de la imparcialidad. Aquí hay muchas situaciones que analizar. Un juez puede ser independiente sin ser imparcial, pero un juez que no es independiente no puede por definición ser imparcial. Por eso es la transversalidad de los pilares. Se entiende que la independencia siempre es lo primero, y luego de sumar con la imparcialidad. Entonces, a la larga no soy independiente, no voy a ser imparcial, pero sin embargo puede marcarse a veces un parámetro de imparcialidad sobre el tema de la independencia. La imparcialidad debe existir como cuestión de hecho y como cuestión de percepción razonable. Si existe una percepción razonable de parcialidad, es probable que esa percepción deje una sensación de agravio e injusticia. Por eso insisto, lo más sano siempre que se habla de un parámetro de imparcialidad, cuando ésta se encuentra afectada, es de que el propio juez decida separarse del conocimiento de la causa. Y aquí pueden pasar dos cosas. Si el juez decide separarse,
Otro juez va a analizar esa excusa, por ejemplo, y le puede decir, ¿saben qué? Usted no tiene causal de excusa, permanezca conociendo. El sistema normativo ecuatoriano, cuando esto sucede, la Corte Nacional de Justicia ya ha enfocado que si es que esto pasa, el juez, tranquilamente, que viene a ser no aceptada su excusa, debe de continuar en el conocimiento de la causa. Pero a la larga, este sesgo o este rasgo de agravio o injusticia ya se elimina, pues el juez, por así decirlo, ya limpió el posible ápice que puede existir al presentar su excusa, esta fue negada y continúa directamente en el conocimiento de la causa. Pero si el juez considera que no es imparcial por diferentes factores, insisto, siempre y cuando esos factores tengan que ver con una causal de excusa o recusación. Cuando esto sucede, entonces es importante que el juez lo manifieste o lo exprese, por así decirlo. Entonces manifiesta esta imparcialidad comprometida a través de la excusa respectiva. Para que esto suceda, debe de existir, insisto, una causal de excusa. Y las causales de excusa están son diversas en las diferentes normativas. Si hablamos de justicia ordinaria en el tema penal, Código Orgánico Integral Penal nos dice cuáles son las causales de excusa. Si hablamos en el caso ecuatoriano del sistema de justicia ordinaria, materia no penal, Código Orgánico General de Proceso nos dice las causales de excusa. Y si estamos en las garantías jurisdiccionales, la Corte Constitucional, a través de sentencia vinculante por control concreto de constitucionalidad, resolvió en una sentencia, no tengo el número en este momento, lo voy a pasar luego, mediante una consulta realizada por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, donde resolvió generar las causales de excusa y recusación a través de una sentencia vinculante en las garantías jurisdiccionales. Pues tenemos siempre en el sistema de justicia como tal la posibilidad de proceder directamente con cada una de estas causales como tal, directamente en el enfoque de la imparcialidad. Y finalmente podríamos decir que esta imparcialidad es la calidad fundamental que se exige en un juez y el atributo central de una judicatura. Buscar un juez imparcial, esto realmente se busca y hay muchos fallos al respecto sobre este tema. Y la percepción de imparcialidad se mide desde el punto de vista de un observador razonable. Entonces se preguntarán, bueno, ¿pero quién es a la larga un observador razonable? El observador razonable viene a ser los justiciables, abogados, los usuarios del sistema de justicia, vienen a ser nuestros observadores razonables. Nadie más, sino únicamente quienes forman parte del servicio de justicia. Entonces, acá realmente podemos tener este marco de la imparcialidad. Maritza, no sé si podemos hacer un pequeño receso, unos 5 o 10 minutos, para yo poder tomar un poquito de aire y tal vez unos minutos nada más y de ahí poder continuar. No sé si Por podría supuesto, doctor. Claro. un receso, unos 5 minutos nada más y enseguida volvemos. Listo, doctor. Estimados participantes, quienes no hayan registrado su asistencia, por favor, en este momento estoy compartiendo el link en el chat de la sala para que lo puedan hacer, por favor. Estimados participantes, si gustan, pueden apagar por un momento sus cámaras y tenemos un receso de 5 minutos.
Vos, Gracias, doctor. para Continuamos. más rápido, si no, no concluimos. Entonces, temas de requisito de imparcialidad, esto es un tema interesante, importante también. La parte derecha quizás es la más conocida, por así decirlo, porque el juez tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, perdón, siempre desde un punto de vista objetivo. ¿Qué se entiende por el punto de vista objetivo? En base a los presupuestos previstos en la propia norma. Entonces, si por ejemplo hay una causal de excusa o una causal de recusación, pues entonces el juez a la larga tiene que estar muy claro desde el punto de vista objetivo, esto es que no tenga motivo para poder presentar alguna solicitud de excusa o alguna solicitud para separarse del proceso, o en su defecto no caer en el tema de que pueda ser recusado. A veces dentro de eso lo vamos a ver en el parámetro de corrección. El parámetro de corrección es cuando el juez está consciente que tiene que excusarse. No lo hace, el parámetro de corrección determina a la larga que puede existir este tema que podemos ver como parte de lo que es el parámetro de la recusación como tal. Entonces, parte de la corrección es el momento en el cual puede ser recusado. Por un tema nuevo y distinto, creo yo que no se conoce tanto, es el tema de la imparcialidad subjetiva. ¿Por qué la imparcialidad subjetiva? Porque la imparcialidad subjetiva, a diferencia de la objetiva, va mucho más allá. Hay muchas ocasiones en las cuales el juez se encuentra comprometido fuera de las causales de excusa o recusación existentes. Por ejemplo, no puede ser necesariamente un amigo íntimo sobre el cual existe un proceso judicial, pero sí una persona sobre la cual su imparcialidad puede estar tal vez comprometida. Entonces, eso quiere decir que la imparcialidad debe de ser no solamente objetiva, sino también subjetiva. Y si existe este ápice o este parámetro de imparcialidad subjetiva, entonces también podríamos hablar de que lo más sano sería, lo más recomendable, que el juez presente su dimisión o su excusa y que venga otro juez y pueda analizar si realmente tiene o no tiene que practicarse este parámetro de subjetividad, de imparcialidad. Entonces, la imparcialidad del juez tiene que ser objetiva y subjetiva. Deme un minutito nada más, por favor. Bien, el juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición, prejuicio. Esto es muy importante. Siempre se entiende y debería de ser así, que a la larga todas las personas pueden tener sus convicciones, todas las personas pueden tener sus ideas. El juez no es a la larga una persona que no sea un ser humano. El juez es un ser humano. El juez tiene su orientación, predisposición en general, en su ámbito personal, pero esas predisposiciones o esas ideas son obviamente dentro de horas que no son las que está administrando justicia. En el momento en que se administra justicia, se tiene que dejar fuera permanentemente las predisposiciones o los prejuicios. Porque en el momento en que se está administrando justicia, es eso, administrar justicia. Justicia ordinaria resolviendo conflictos y las garantías jurisdiccionales determinando si hay o no violación a derechos fundamentales en base a los sistemas y subsistemas procesales que existen en el país. Entonces, una cosa es la idea o las decisiones que pueda tomar el juez fuera de su investidura como tal, que es muy distinta realmente es lo que el juez puede hacer al momento de adoptar sus decisiones. Porque eso a la larga se genera en diferentes circunstancias. Ustedes se imaginan de pronto un juez tomando una decisión alejándose de lo que diga la norma por su propia predisposición o prejuicio, no es correcto. Entonces, una cosa es que por un pronto pueda pensar fuera de su capacidad de tomar decisiones, pero otra cosa muy distinta es el momento que lo esté ejecutando. Cuando tiene la investidura como tal, entonces tiene que alejarse de toda predisposición, de todo prejuicio en general, porque a la larga eso afecta su parámetro de imparcialidad. Cuando el juez no logra despojarse de sus prejuicios,
o despojarse de ese favoritismo o predisposición, pone en grave afectación su parámetro de imparcialidad. Y para que eso no suceda, el juez tiene que estar directamente enfocado sobre esto. El juez garantiza que su conducta tanto fuera como dentro de los tribunales sea la adecuada. El juez debe mantener un equilibrio muy sutil. ¿A qué me refiero con esto? No se pretende que el juez sea una persona antisocial, no es la idea, porque el juez tiene su familia, tiene sus oikos, tiene su vida, pero siempre y cuando estas situaciones no afecten su capacidad de tomar una decisión en un determinado momento. Entonces, esa es básicamente la importancia de mantener este equilibrio, de mantener siempre esta imagen adecuada. Evitar a toda costa la interferencia en la tramitación del proceso, la comunicación fuera de los canales oficiales. Recuerden que el Código Orgánico de la Función Judicial determina básicamente que hay que escuchar a todos en igualdad de condiciones. Para eso es el modelo adversarial y por eso es hacerlo en la sala de audiencias. Evitar realmente tener esta comunicación fuera de los canales oficiales y debe evitarse especialmente fuera de los tribunales. Sí, o sea, no se trata de invadir la privacidad del juzgador, sino que todo lo contrario, se trata básicamente de que se genere este sutil equilibrio, en el sentido de que se tenga una vida equilibrada así, pero sin embargo, que no afecte la capacidad que pueda tener para decidir en cualquier punto o en cualquier momento. No está bien, por ejemplo, que si hay una reunión social, por ejemplo, y está justamente con una de las personas que tiene una causa para el día siguiente. O sea, son cosas que hay que tratar de mantener ese equilibrio porque mantienen una imagen adecuada muchas veces en la capacidad para poder tomar este tipo de decisiones. El juez tiene que estar básicamente dentro de lo razonable, comportarse de la forma que minimice las ocasiones en las cuales pueda ser descalificado para conocer o decidir sobre determinado asunto. Es decir, el juez tiene que tratar a la larga de evitar siempre la recusación. ¿Cómo evito la recusación? Presentando la excusa cuando tengo que presentar. Entonces, a la larga, si es que yo no presento la excusa, pese a que estoy consciente de que tengo que presentarla, voy a afectar el sistema porque voy a incidir en una recusación. Entonces, la recusación vendría a ser ya directamente la decisión unilateral que toma un justiciable sobre un juez cuando éste no presenta su excusa. Entonces, dentro del parámetro de imparcialidad es importante poder revisar estos temas para poder cambiar o poder tener bastante claro el tema de reducir cada una de estas circunstancias. Y hay ciertas líneas generales que se dan directamente acá en la redacción de los principios de Bangalore y deben evitarse las recusaciones o expresiones frecuentes. ¿A qué me refiero con esto? Evitar las recusaciones frecuentes, esto es cuando el juez evita presentar la excusa, pero también es lo contrario. Cuando muchas veces el juez presenta constantemente excusas sin que tenga vínculo objetivo para presentar. Es decir, permanentemente hay muchas excusas de por medio, permanentemente hay muchas cosas de por medio, y esas excusas o esas que son reiterativas tienen que ver precisamente sobre una serie de circunstancias. Entonces, este tipo de excusas que vienen a ser a la larga bastante frecuentes también afectan el sistema. Entonces, en síntesis, la excusa debe de presentarse cuando existan vínculos objetivos que la obligan a hacerla, o cuanto la imparcialidad subjetiva se ve afectada para evitar las recusaciones. Solamente cuando tengan que presentarse, pero no se puede tampoco abusar de las mismas porque aquí vienen estas, lo que llaman los principios de Bangalore, las abstenciones frecuentes. Segundo, deben de reducir los conflictos de intereses derivados de las actividades financieras. Muchas veces el Código Orgánico de la Función Judicial habla un tema, perdón, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos y la sentencia de la Corte Constitucional habla de temas interesantes también. Entre ellos, el hecho de que hay que presentar la excusa cuando existen vínculos económicos de por medio. Hablo de que, por ejemplo, hay una actividad comercial que a veces pasa. Por ejemplo, hay una actividad laboral docente, se me ocurre de determinada universidad, entonces
se entiende que ese juez está también vinculado al campo académico y permanentemente está recibiendo asignaciones económicas por su actividad académica. Pues si hay una demanda en contra de esa institución como tal, no debería de conocerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un vínculo económico de por medio. Entonces, se entendería que debe de reducirse el conflicto de intereses sobre estos temas y lo más sano en esos casos siempre es presentar las excusas respectivas. Otro tema interesante es también determinar que la familia del juez no debe influir en las decisiones que se tomen. Debe mantener siempre la independencia. Entonces, y esto a veces, y esto es muy importante realmente, porque a veces el loicos del propio juez o las personas que permanentemente hablan con el juez es su propia familia. Entonces, la familia del juez debe de entender que la función o la actividad jurisdiccional hay que tomarla en base a presupuestos rígidos, en base a lo que está en el proceso, pero la familia no debe de influir en ningún tipo de decisión que pueda tener el juez. Una vez escuchaba un criterio de decir, no, lo que pasa es que los jueces deberían ser personas que no tengan familia, que no tengan dependientes, deberían ser personas que nunca se muevan de su casa, deberían ser personas que estén abstraídas de cualquier plan. Y eso es imposible. Reemplazaríamos los jueces por una robótica, que es algo que se estudia hoy por hoy, si realmente la robótica puede reemplazar la actividad del juez. Y eso no es así. El juez tiene que mantener, sí, un equilibrio, el sutil equilibrio que hablábamos hace un momento, pero básicamente evitar cualquier posible tacha referente a estos temas. Y sobre todo, también el propio OICOS, la familia del juez, las amistades del juez, no deben de influir en sus decisiones. Y por más que se pueda emitir a veces opiniones, porque a veces no se pueden dejar de escuchar algunas opiniones indiferentes, imagínense un almuerzo familiar y está opinando, pero esas cosas no pueden influir en la decisión del juez. Entonces tiene que estar emocionalmente lo suficientemente preparado para poder adoptar las decisiones que correspondan, lejos de influencias, incluso de su propia familia. El juez no realizará intencionalmente ningún comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte el resultado del proceso o que deteriore la imparcialidad manifiesta del proceso. Tampoco hará ningún comentario en público o de cualquier otra forma que pueda afectar el juicio justo de una persona o asunto. Este es un tema que hoy por hoy es muy importante y de lo cual los jueces tienen que cuidarse mucho. Hoy por hoy la tecnología es muy grande. Están de moda los grupos de WhatsApp. Están de moda las conversaciones informales. Entonces, el juez tiene que tratar de limitar muchísimo su capacidad de opinión, incluso a través de estos medios telemáticos. Hoy está de moda las redes sociales, el Twitter. Las opiniones que el juez pueda vertir no pueden afectar su imparcialidad en un proceso. Y hay que tener mucho cuidado de todas estas situaciones. Las opiniones que se dan, los criterios que se emiten, las redes sociales, los grupos, las amistades y todo lo demás, el juez tiene que mantener este sutil equilibrio y es muy recomendable que el juez se abstenga de emitir comentarios u opiniones sobre situaciones conexas o relacionadas a procesos que se encuentren en su conocimiento. Porque estas situaciones podrían en determinado momento llegar a afectar la capacidad sobre tomar decisiones del juez en el día a día. Entonces, este tipo de situaciones pueden comenzar a afectar. Por eso es que a la larga hay que mantener siempre una opinión muy prudente. Si el juez es muy activista, si el juez hay mucha regulación en el tema de si el juez puede tener o no redes como tal, si el juez puede tener muchas más actividades, bueno, eso ya depende de cada juez, pero en síntesis, estas redes y las opiniones que se adoptan, las opiniones que se toman, tienen que ser realmente con mucha sabiduría de por medio, porque a veces lo que se pueda decir puede llegar a afectar algún resultado de un proceso que en su momento se tenga. Entonces, debe abstenerse el juez de hacer algún comentario que pueda poner en tela de duda posteriormente la ratio decidiente que pueda tener en cualquier causa que pueda tener bajo su conocimiento. Entonces, esto es importante. Hoy por hoy, insisto, estamos en un mundo en el cual no es el mismo mundo de hace 10 años, 20 años, en el cual las simples conversaciones generaban las opiniones. No, hoy por hoy hay
un plano físico y hay un plano virtual. El plano virtual genera una mayor expansión comunicacional. Inclusive ese plano virtual a veces logra tener una personalidad distinta, por ejemplo, de la persona que lo publica a una personalidad física. Ustedes ven una persona realmente que a veces en público es muy restringida, no habla, pero en redes escribe que da miedo. Entonces, hay diferentes situaciones. Entonces, el juez no debería caer realmente en estas situaciones. Hablo de debería porque no se tiene que imponer, sino que realmente el juez puede tener sus redes, puede tener su vida, pero tiene que tratar de que las opiniones que se ventilen en estas redes, o las opiniones que se puedan tener, no puedan afectar el desarrollo a la larga de los procesos como tal. La crítica de los medios de comunicación debe ser ajena y no puede influir en las decisiones del juez. Yo creo que eso es muy importante. El juez tiene que tener esta solvencia de poder soportar. Digo esto, soportar porque puede pasar en algún momento, a todos, de soportar la crítica del medio de comunicación. Quizás la función judicial está doblemente expuesta a este tema de la crítica como tal, pero hay que saber soportarla. Es ajena lo que pueda decir el medio o la información como tal debe de ser ajena a la decisión que se tenga que tomar. De ahí la importancia comunicacional tal vez a nivel institucional de los motivos por los cuales se toma una decisión, los motivos por los cuales se adopta esa decisión, que vienen a la larga a ser muy importantes, pero las decisiones se las toman directamente a través de lo que tiene que ver dentro del proceso. El juez tiene que decidir en mérito de lo actuado en el proceso, no en lo expuesto por las redes y no en lo expuesto por los medios. Siempre resolver directamente en lo que tenga que ver con el proceso. Y eso es lo que marca la imparcialidad y la independencia judicial. ¿Ustedes se imaginan realmente decisiones que tengan que ver en base a lo que digan las redes o en base a lo que digan los medios? No. Debe de existir siempre un equilibrio. Y nuevamente, siempre que trato este tema me gusta reforzar lo que dijo Inicio. La legitimidad del fallo judicial está directamente en el propio fallo. El fallo que es correcto es el que pasa los filtros de impugnación y que a la larga genera muchos criterios sobre los cuales este fallo fue correcto. Si el fallo no es correcto y es revisado, pues entonces sí podríamos tener algún tipo de inconveniente sobre este tema. Entonces, esto a la larga sí es muy importante tenerlo en cuenta. Que tiene que ver con el principio y sobre todo con la verdad procesada. El juez tiene que evitar participar en procesos en los cuales pueda ventilarse o decir el asunto de cuestión de forma imparcial, que pueda, o en el que pueda aparecer un observador razonable. El juez no debe ser indebidamente sensible cuando se lo recusa o se pide su abstención. A veces pasa mucho. Tratar de limitar mucho la subjetividad que puede tener el juez, porque a veces en el calor de la defensa pueden existir términos no groseros, eso no está bien, ni tampoco injuriosos, pero sí pueden existir términos fuertes en la defensa por el tema de que el juez se separa del conocimiento. Entonces esta susceptibilidad tiene que limitarse mucho. Simplemente si se pide la abstención o la excusa del juez, en todo caso pronunciarse al respecto. Si el juez dice sí o no. Y si hay una recusación de por medio y hay que analizarlo en una audiencia, pues entonces el juez tiene que defenderse lejos de cualquier situación, sino directamente en el ámbito jurídico, como tiene que ser. Pero no realmente emitir estos criterios muy sensibles a veces del tema de que se está ejecutando algo incorrecto. La recusación es un derecho que pueden tener los sujetos procesales o las partes en general. Acá mantener realmente esta amistad u otras bases de descalificación, insisto, se puede tener la amistad con cualquier persona, pero siempre y cuando esto no afecte en el trámite directamente de un proceso. Yo siempre he dicho que una buena amistad jamás va a permitir obstaculizar o pretender afectar dentro de un proceso judicial. Caso contrario, no es una amistad. Entonces, esto básicamente es mantener este sutil equilibrio sobre el cual yo lo venía indicando. Entonces, hay que tratar de tener en cuenta el tema de las excusas, presentarla cuando esta sea necesario, y ver realmente la necesidad, cuando no es necesaria la descalificación de un juez, si no puede constituirse otro tribunal para conocer el caso, o cuando, por circunstancias urgentes, la no participación del juez puede producir una degeneración de la justicia grande. En términos sencillos, ¿a qué se refiere este tema? Hay una tendencia también importante en la cual muchas veces no se puede alegar esta imparcialidad subjetiva.
¿Por qué no se puede alegar esta imparcialidad subjetiva? Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, no hay otro juez que pueda conocer el caso. Voy a poner muchos ejemplos, incluso uno que ha puesto incluso la propia Corte Constitucional al respecto. Pasa muchas veces en la función judicial, un juez de pronto que fue en su momento sancionado, imagínense que hay una sanción de destitución o una sanción de suspensión, y ese juez a la larga demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo y es reintegrado a sus funciones. Y luego de ello, viene otra persona que presenta una demanda similar, pero ese juez que fue reintegrado a sus funciones, le toca conocer esa causa. Entonces, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que esta causal de excusa o recusación tiene que verse siempre enmarcada en el parámetro de imparcialidad, de tal suerte que al pertenecer al Consejo de la Judicatura y al pertenecer a la función judicial, no habría otro juez y todos se excusan de que puedan conocer ese tema. Por ello, no puede considerarse como una excusa o recusación ese tema en particular. Entonces, a eso se refiere este particular. El hecho de que no será necesaria la descalificación de un juez, sino puede constituirse como otro tribunal a la larga para conocer el caso, cuando por circunstancias urgentes la no participación del juez puede producir una degeneración de justicia grave. Imagínense ustedes que a la larga se genera un sistema de justicia mucho más lento, ¿verdad? Para poder tomar a la larga algún tipo de decisión. Ahora bien, finalmente, ¿qué es este tema de la doctrina de la necesidad? La doctrina de la necesidad permite a un juez que de otro modo debería abstenerse o sería recusado por conocer de una causa y fallarla cuando de no hacerlo pudiese producirse una injusticia. A lo que me refiero es que si hay una causal a la larga para poderse excusar en este sentido, entonces no podríamos hablar de que exista un parámetro referente a esta naturaleza. Entonces, en síntesis, los programas directamente, los sistemas de Bangalore, van directamente sobre estos parámetros como tal. La ética y la integridad no pueden aplicarse si nosotros no tenemos dos pilares fundamentales. Esto es el parámetro de la independencia y el parámetro de la imparcialidad. Siempre para poder hablar de imparcialidad, se tiene que hablar de la independencia. Si no existe independencia interna o externa o condiciones adecuadas para generar esta independencia, no se puede pasar al segundo valor, que es el valor de la imparcialidad. Si tenemos un juez independiente, aún así se puede discutir la parcialidad. Si el juez no es imparcial, hay las soluciones de la excusa y la recusación. Pero si no tenemos una independencia como tal, es muy difícil de hablar de una imparcialidad. O sea, el primer valor siempre tiene que ser el tema de la imparcialidad como tal. Entonces, he tratado de ser lo más concreto posible el día de hoy. Doctor. Doctor, ¿nos escucha? A ver, parece que hubo un problema de conexión. Me cambié, ya regreso a la máquina, sí, un minuto. Se dañó la cámara para eso. Si les decía, para el tema de las... Me quedo acá nada más, me quedo acá. Para el tema de que trato de ser lo más concreto posible, les decía el tema de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces que me indique sin problema, pasamos. Y si no haya ninguna pregunta, pues entonces ya los dejamos descansar a todos. Muchas gracias por su intervención, doctor. Estimados participantes, damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, si alguien desea intervenir, levante la mano para proceder a habilitarles el micrófono. Tenemos al doctor Ramiro Arevalo. Le Buenas tardes, escuchamos, doctor doctor. Miguel Eduardo. Honrado una vez más de escucharlo. Fui uno de sus compañeros y posiblemente más bien su pupilo en la escuela judicial. Tuve la suerte de recibir con usted parte de la capacitación de la que hoy todavía sigo siendo beneficiado. En todo caso, tomando el tema principal de esta charla, de esta exposición, muy saludable, por supuesto, desde todos los aspectos, tanto del orden
constitucional, del orden legal y principalmente de los dos temas que han sido puntales para este tratamiento, como es la independencia y la imparcialidad. Sin ahondar mucho en el tema, porque en definitiva ha sido muy clara su exposición, yo entiendo que a lo mejor parte de esta esencial exposición, a lo mejor también debería ser motivo de comentario con la parte administrativa de la función judicial. Me refiero al Consejo de la Judicatura, porque acordémonos que ellos tienen una especie de un plano administrativo en el orden del ambiente disciplinario, porque muchas de las veces hay abogados, colegas que en definitiva creen estar sirviéndose de esta instancia y a lo mejor presentan sendas peticiones a manera de queja, otras haciendo acusaciones un poco absurdas a lo que se resuelve bajo el factor precisamente de la independencia y de la imparcialidad. Y ellos argumentan de repente temas que son un poco delicados y el espacio del orden de disciplina se atreven a hacer calificaciones simplemente que nos quitan simplemente a nosotros el tiempo, nos quitan espacios para poder dedicarnos a nuestra labor propia de juzgadores. Y ellos, con dar trámite administrativo a esta especie de quejas o denuncias, lo que están haciendo es justamente todo lo que usted ha explicado. Interfieren la imparcialidad e interfieren la independencia del juzgador. Esta es mi modesta opinión. En definitiva, no tengo ninguna consulta, sino más bien el compartir como inquietud para usted. Muchas gracias y buenas tardes, doctor Miguel Eduardo. Bien, un saludo, muchas gracias. No sé si hay alguien más. Maritza. ¿Alguien más desea intervenir, por favor, para habilitar el micrófono? Bien, si no hay nadie más, entonces... Sí tenemos sí. una pregunta. Hugo Francisco. Oh, ya bajo la mano. No hay problema, no aprovechen para ver el tema. Mañana es una jornada más entretenida. Yo entiendo que hoy es, les decía, hoy 100% abstracto, lo que son principios, lo que es Bangalore, porque parte de la malla y lo que se decide implementar está esto. Pero mañana es un tema mucho más entretenido, porque es directamente temas de compliance, cumplimiento normativo, forma de implementación. Es realmente muy interesante lo de mañana. Entonces, mañana sí creo yo que se van a sentir mucho más conectados. Yo entiendo realmente, porque es así, que estos temas todos los conocen y de hecho permanentemente se está generando esta campaña por el tema de independencia, por el tema de integridad, por el tema de ética. Entonces, lo que he hablado yo hoy no es nada nuevo. O sea, son cosas que ustedes ya conocen. Pero lo que vemos el día de mañana realmente sí va a ser mucho más interesante porque es un tema ahí sí nuevo, donde realmente todos lo van a poder aprovechar de una mejor manera. Entonces, tal vez por eso lo entiendo así. Entonces, mañana va a ser una jornada, yo creo que mucho más productiva, pero era muy necesario abarcar contenidos que en todo caso son los que hemos visto ahora. Doctor, sí, le escuchamos, por favor. Muchas gracias. Una pregunta con respecto a su ponencia. ¿Cuál es su postura con respecto a que los jueces tengan redes sociales y den clases? Porque de alguna manera esto sí pone en duda la imparcialidad del juzgador. Gracias. Ya, a ver, depende. El tener redes yo creo que es una decisión muy propia de cada persona. O sea, yo le puedo dar es mi decisión. Yo no tengo redes. No me gustan. No las tengo. La única red que tengo es una red que se llama LinkedIn, que es una red 100% profesional en la cual yo cuelgo información de conferencias mías o temas 100% académicos. Pero yo no tengo redes. No me gustan. Y creo yo a nivel personal, yo, que a la larga sí se genera o es un poco incómodo, pero esa es mi posición. Pero no necesariamente mi posición pueda ser la correcta. Igual en el tema de la cátedra. El tema de la cátedra, yo creo que soy profesor en algunas universidades y siempre dentro del aula nunca se debe de enfocar casos concretos. Siempre se tiene que enfocar directamente en el tema de la norma. Entonces, no hay real. Yo creería que se afectaría la imparcialidad, sí, si es que el juez en algún momento
ya sea en la cátedra o en las redes, opina sobre algo que tenga que ver en su conocimiento o sobre una situación análoga, obviamente sí se afecta. Pero si esto no sucede, entonces no, yo creo que no hay ningún problema. Pero ya es una decisión de cada quien. O sea, cada persona, cada funcionario, cada servidor toma la decisión realmente en base a lo que considera. O sea, no hay algo bueno o malo. Lo que es importante, acorde a los principios de Bangalore, es el sutil equilibrio que tiene que tener. Nada más. Y evitar a la larga generar pronunciamientos que puedan afectar la imparcialidad como tal. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas. Agradecemos al doctor Miguel Costaín y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del presente proceso académico. Nos vemos mañana. Sí, el certificado que otorgará la escuela es de aprobación, por lo que se habilitará una evaluación en el aula virtual de la escuela. Les esperamos el día de mañana a la misma hora para continuar con el seminario Ética y Anticorrupción. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muy buena tarde con todos.